tema de consultorio de hoy, a pedido de la audiencia, vamos a hablar de las gripes de verano en niños, porque hay estos cambios de temperatura. De repente hace mucho calor, en cuestión de horas cambian 15, 20 grados y hace fresco. Bueno, hay muchos niños que están engripados. El exceso de humedad también hace que muchos niños alérgicos les tome gripe. Así que ya estamos con el doctor Ricardo Iramay, aquí con Carlitos Hortellado. Les saludamos, doctor. Muy buenos días. Gracias por atendernos este día feriado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Encantado de estar en el programa de ustedes. ¿Cómo están? Gracias, doctor. Primera vez que les vemos así distendido, tranquilo, relajado en su casa, disfrutando del feriado y nosotros molestándole, pero bueno, la audiencia demanda también eso y más este tema tan importante que son los niños y la gripe de verano. Bueno, resulta de que tenemos que tener en cuenta de que la gripe realmente existe todo el año, con algunas diferencias, porque el virus de la influenza está todo el año. Pero resulta que, a diferencia del verano, hay otros virus que son un poco más frecuentes, como por ejemplo los enterovirus. Ahora, ¿cuáles son las causas de la gripe en verano? ¿Por qué hay gripes que pueden ser inclusive muy importantes? Sencillamente por los cambios de temperatura también. Resulta de que los cambios de temperatura no solamente se dan en invierno, como sabemos, ¿verdad? Temperaturas frías, bajas, etcétera, sino también en verano. ¿Cómo? Porque la gran mayoría de la gente tiene el derecho y el deseo de ingresar, por ejemplo, a las piscinas. Y las piscinas muchas veces tienen una temperatura fría distinta a lo que es en el medio exterior, en el medio ambiente exterior. Y eso tenemos que tener en cuenta. Por eso surge este concepto de que cuando hay una temperatura ambiente menor de 25 grados, no es sugerible meterse a la pileta, porque está bastante fría. Entonces, cuando los niños ingresan a la pileta y luego salen de la piscina, ahí ya tenemos un cambio brusco de temperatura, tal vez de 18 grados, 16 grados, a 30 o a 40 grados de temperatura ambiente. También, otro de los fenómenos que colaboran con la gripe es el famoso aire acondicionado, el mal necesario en los veranos de nuestro país. Por supuesto, a veces los aire acondicionados están a 20 grados, otras veces a 15, 16 grados, y uno cuando sale afuera se está sometiendo a un brusco cambio de temperatura. Sí. Por ejemplo, a 35 grados, 40 grados o más de sensación térmica inclusive. Y todo eso significa una agresión para la mucosa respiratoria de las vías aéreas superiores. Entonces, todo esto, desde la nariz hasta los bronquios, sufren, disminuyen, bajan las defensas en ese sentido. Doctor, ¿cómo funciona este mecanismo? Porque ya desde hace muchísimos años escuchábamos que las abuelas te decían, abrigate porque te vas a enfermar. Y es tal cual, porque el organismo entonces no está preparado para cambios bruscos de temperatura. ¿Y qué es lo que se activa en esta área que usted mencionaba? Bueno, justamente, por supuesto, en el verano no estamos pidiendo de que las criaturas, de que los niños se abriguen. No, o sea, no es esa, sino que no se expongan a temperaturas bruscas. Por ejemplo, si van a usar el aire acondicionado, que lo usen a una temperatura no menor de 20, 22 grados. Más o menos sería en esa temperatura. Una temperatura primaveral, etcétera, etcétera. O sea, buscar ese tipo de temperatura ambiente agradable, no tan frío, porque al salir afuera entonces se desencadenan justamente varios fenómenos, como por ejemplo los virus, los llamados enterovirus, que son los que están más frecuentemente presentes en el verano. Lo que desencadenan es la liberación de ciertas sustancias que se llaman quininas, citoquinas, y esto a su vez produce un proceso inflamatorio en toda la mucosa de la vía respiratoria, superior e inferior. Tal vez así que hemos visto incluso presencia también de bronquitis, bronquitis aguda en verano, e inclusive a veces han llevado a procesos de neumonía, de la llamada pulmonía, todo por la exposición brusca. Entonces, una de las maneras de prevenir este fenómeno es evitar esa situación y también continuar con la ingesta de ciertas vitaminas que dan una cierta defensa, digámosle, como por ejemplo vitamina C, vitamina zinc, también calcio, magnesio. Hay vitaminas, por suerte en Paraguay, que ya tienen unos complejos, como por ejemplo están compuestos de complejo B, vitamina A, vitamina C,
todo junto, que también es interesante eso en ese sentido. Pero sobre todo, lo más conveniente es evitar esta situación de exposición a temperaturas bruscas de temperatura. Bien, doctor, si bien esto puede desencadenar en otra dificultad un poquito más grave, traemos a colación este tema porque es muy importante abordar desde el lado donde también tenemos el COVID, que es bastante preocupante, y estamos nosotros padres en la incertidumbre de que si nuestros chicos de repente sufren ese choque de frío-calor, puedan tener ciertos resfríos o una gripe pasajera, pero es preocupante y entonces tenemos que saber diferenciar también el motivo del por qué se llega a dar. Correcto. Bueno, aprovechando justamente lo que estás tocando acá, es importante tratar de hacer una diferenciación. Muchas veces hay gente que cree que hay una gran diferencia en sintomatología con respecto a la gripe normal que a la gripe del COVID. Todos tenemos que saber que hoy en día, en tiempos de pandemia, una sintomatología de gripe como chorrera de la nariz, congestión nasal, dolor de garganta, tos, catarro, fiebre, eso puede ser COVID. Las únicas diferenciaciones, o sea, no hay una sintomatología específica que pueda hacer diferenciar de la gripe normal, de la influenza o del enterovirus, de la gripe del COVID. Lo único que sí podemos tener una fuerte sospecha que sea una gripe por COVID es cuando hay dos síntomas presentes, ¿verdad? Cuando hay una alteración del gusto y del olfato, ¿verdad? Correcto. Son las dos únicas, realmente son los dos únicos síntomas y signos que nos pueden hacer diferenciar cuando el paciente está presente con estos síntomas. Doctor, esto que decía de las vitaminas, ¿se le puede dar a los niños sin consultar un multivitamínico o siempre es mejor que el médico le recete específicamente cuál? Y si es posible darle a los niños, por ejemplo, vitamina C efervescente si es que le empieza a picar la garganta para cortar. Bueno, no. Siempre es importante consultar al pediatra, porque, por ejemplo, hay vitaminas que tienen que ser dosificadas. Quiero que recuerden ustedes de que en pediatría nosotros los pediatras tenemos que dosificar una vitamina de acuerdo a la edad y de acuerdo al peso del paciente. Entonces el farmacéutico, al ignorar este tipo de situaciones o de especialidad, entonces a veces le dice, bueno, tome nomás una cucharita de 5 cc o de 7,5 cc. Tenemos que recordar que ciertas vitaminas, si se dan en exceso, pueden ser perjudiciales para el cuerpo, pueden ser dañinos, y eso es un dato muy importante. Por ejemplo, si pica la garganta, no es muy recomendable darle una vitamina que genera acidez en la garganta. No, puede empeorar incluso esta situación. Que es la C, ¿verdad? Por eso la indicación. ¿Perdón? ¿La C produce acidez? Sí, correcto, exactamente. La vitamina C es ácido ascórbico. El ácido ascórbico genera más acidez. Entonces, por eso, tras un examen clínico con la consulta del pediatra, ahí uno puede indicar tal o cual vitamina. E insisto, sobre todo, basándonos en el peso y la edad del paciente, podemos hacer una correcta indicación y dándole una correcta dosis al paciente. Excelente, doctor Ricardo Iramay, pediatra renombrado, por cierto. Gracias por su tiempo, por las recomendaciones. Siempre ante cualquier cosa, consultar al médico de cabecera, o en este caso al pediatra. Y lo más importante, tener en cuenta estos golpes de calor, frío, calor, a regular un poquito, ya sea en la habitación, en el auto, o cuando le vas a subir a los chicos para ir a hacer un paseo o de repente para ir de un punto a otro, ¿no? La piscina, el arroyo también. Claro, doctor. también. Muchísimas gracias, doctor. Que tenga buen día y que aproveche el resto del feriado que interrumpimos. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, encantado. Hasta luego. Hasta luego. Que siga disfrutando entonces de su feriado. El doctor lo veíamos ahí. Vive la vida.